Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 6. Más o menos a las 10:30, la campana de la pequeña iglesia empezó a tañer con voz opaca y cascada, y la gente fue acudiendo para el sermón matinal. Los alumnos de la escuela dominical se distribuyeron por toda la iglesia, sentándose junto a sus padres. Llegó la tía Polly, Tom, Sid y Mary se sentaron a su lado. Tom fue colocado del lado del camino central de la iglesia para que estuviera todo lo lejos posible de la ventana abierta y de las seductoras perspectivas del campo en un día de verano. Los fieles iban llenando la iglesia. El administrador de correos, un viejecito venido a menos y que había conocido tiempos mejores, el alcalde y su mujer y el juez de paz. Después entró la viuda de Douglas, buena moza, elegante, cuarentona, generosa, de excelente corazón y rica, cuya casa en el monte era el único palacio de los alrededores, y ella la persona más hospitalaria y desprendida para dar fiestas de las que San Petersburgo se podía envanecer. El encorvado y venerable comandante Ward y su esposa, el abogado Riverson, nueva notabilidad en el pueblo. Entró después la más famosa belleza local, seguida de una escolta de juveniles tenorios vestidos de dril y muy perispuestos. Siguieron todos los horteras del pueblo, en corporación, pues habían estado en el vestíbulo chupando los puños de sus bastones y formando un muro circular de caras bobas, sonrientes, acicaladas y admirativas, hasta que la última muchacha cruzó bajo sus baterías y detrás de todos el niño modelo, Willie Mafferson, acompañando a su madre con tan exquisito cuidado como si fuera de cristal de Bohemia. Siempre llevaba a su madre a la iglesia y era el encanto de todas las matronas. Todos los muchachos lo odiaban, hasta ese punto era bueno, y además porque a cada uno le habían echado en cara 1000 veces esa bondad. La punta del blanquísimo pañuelo le colgaba del bolsillo como por casualidad. Tom no tenía pañuelo y consideraba a todos los chicos que lo usaban como unos cursis. Reunidos ya todos los fieles, tocó una vez más la campana para estimular a los rezagados, y se hizo un solemne silencio en toda la iglesia, solo interrumpido por las risitas contenidas y los cuchicheos del coro. Todos los coros siempre se ríen y cuchichean durante el servicio religioso. Hubo una vez un coro de iglesia que no era mal educado. Hace de esto muchísimos años y no recuerdo dónde fue, pero estoy seguro que debió ser en el extranjero. El pastor indicó el himno que se iba a cantar y lo leyó, deleitándose en ello en un raro estilo, pero muy admirado en aquella parte del país. La voz comenzaba en un tono medio y se iba alzando, hasta llegar a un cierto punto. Allí recalcaba con recio énfasis la palabra que coincidía con el tono más alto y se hundía de pronto como desde un trampolín. Se le tenía por un eximio lector. En las fiestas de sociedad que se celebraban en la iglesia se le pedía siempre que leyese versos, y cuando estaba en ello, las señoras levantaban las manos y las dejaban caer desmayadamente en la falda, y cerraban los ojos y sacudían la cabeza como diciendo: es indecible, es demasiado hermoso para este mísero mundo. Después del himno, el reverendo Mr. Spragg se transformó en un hombre sándwich y empezó a leer avisos de oficios y de reuniones y cosas diversas, de tal modo que parecía que la lista iba a estirarse hasta el día del juicio. Extraordinaria costumbre que aún se conserva en América, hasta en las grandes ciudades, aún en esta edad de abundantes periódicos. Ocurre a menudo que cuanto menos justificada está una costumbre tradicional, más trabajo cuesta desarraigarla. A continuación, el pastor oró. Fue una plegaria de las buenas, generosa y detallista.
Pidió por la Iglesia y por los hijos de la Iglesia, por las demás iglesias del mundo, por el propio pueblo, por el condado, por el Estado, por los funcionarios del Estado, por los Estados Unidos, por las iglesias de los Estados Unidos, por el Congreso, por el presidente, por los empleados del gobierno, por los pobres navegantes que surcaban el proceloso mar, por los millones de oprimidos que gimen bajo el talón de las monarquías y de los déspotas orientales, por los que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, por los idólatras en las lejanas islas, y acabó con una súplica de que las palabras que iba a pronunciar fueran recibidas con agrado y fervor y cayeran como semilla en tierra fértil, dando abundosa cosecha de bienes. Hubo un movimiento general, rumor de faldas, y la congregación, que había permanecido en pie, se sentó. El muchacho cuyos hechos se relatan en este libro no saboreó la plegaria, no hizo más que soportarla si es que llegó a tanto. Mientras duró estuvo inquieto, llevó cuenta de los detalles inconscientemente, pues no escuchaba, pero se sabía el terreno de antiguo y la senda que de ordinario seguía el pastor por él. Y cuando se injertaba en la oración la menor añadidura, su oído la descubría y todo su ser la registraba. Consideraba las adiciones como trampas y picardías. Hacia la mitad de la plegaria se posó una mosca en el respaldo del banco que estaba delante suyo y le torturó el espíritu frotándose con toda calma las patitas delanteras, abrazándose con ellas la cabeza y cepillándola con tal vigor que parecía que estaba a punto de arrancarla del cuerpo, dejando ver el tenue hilito del pescuezo, restregándose las alas con las patas de atrás y amoldándolas al cuerpo como si fueran los faldones de un chaquet, puliéndose y acicalándose con tanta tranquilidad como si se diese cuenta de que estaba perfectamente segura. Y así era en verdad, pues aunque Tom sentía en las manos un irresistible impulso de atraparla, no se atrevía. Creía de todo corazón que sería instantáneamente aniquilado si hacía tal cosa en plena oración. Pero al llegar la última frase, empezó a ahuecar la mano y a adelantarla con cautela. Y en el mismo instante de decirse amén, la mosca era un prisionero de guerra, pero la tía lo vio y lo obligó a ponerla en libertad. El pastor citó el texto sobre el que iba a versar el sermón y prosiguió con monótono zumbido a lo largo de una homilía tan extensa como pesada, que a poco muchos fieles empezaron a dar cabezadas. Y sin embargo, en el sermón se trataba de infinito fuego y llamas sulfurosas, y se dejaban reducidos los selectos y predestinados a un grupo tan escaso que casi no valía la pena salvarlos. Tom contó las páginas del sermón. Al salir de la iglesia siempre sabía cuántas habían sido, pero casi nunca sabía nada más acerca del discurso. Sin embargo, esta vez hubo un momento en que llegó a interesarse de veras. El pastor trazó un cuadro solemne y emocionante de la reunión de todas las almas de este mundo, cuando el león y el cordero andarían juntos, conducidos por un niño pequeño. Pero lo patético, lo ejemplar, la moraleja del gran espectáculo pasaron inadvertidos para el muchacho. Solo pensó en el conspicuo papel del protagonista y en lo que se luciría a los ojos de todas las naciones. Se le iluminó la faz con tal pensamiento y se dijo a sí mismo todo lo que daría por poder ser aquel niño si el león estaba domado. Después volvió a caer en abrumador sufrimiento cuando el sermón siguió su curso. Se acordó de pronto de que tenía un tesoro y lo sacó. Era un voluminoso insecto negro, una especie de escarabajo con formidables mandíbulas. Lo había llevado encerrado en una caja de cerillas. Lo primero que hizo el escarabajo fue prendérsele de un dedo. Siguió un instintivo papirotazo. El escarabajo cayó dando tumbos en medio de la nave y se quedó panza arriba, y el dedo herido fue, no menos rápido, a la boca de su dueño. El animalito se quedó allí, forcejeando inútilmente con las patas, incapaz de dar la vuelta.
Tom no apartaba de él la mirada, con ansia de recuperarlo, pero estaba a salvo, lejos de su alcance. Otras personas, aburridas del sermón, encontraron alivio en el escarabajo y también se quedaron mirándolo. En aquel momento un perro de lanas, errante, llegó con aire remolón, amodorrado con la pesadez y el calor de la canícula, fatigado de la cautividad, suspirando por un cambio de sensaciones. Descubrió el escarabajo, el rabo colgante se irguió y se cimbrió en el aire. Examinó la presa, dio una vuelta en derredor, la olfateó desde prudente distancia, volvió a dar otra vuelta en torno, se envalentonó y la olió de más cerca. Después enseñó los dientes y le tiró una dentellada tímida. Sin dar en el blanco, le tiró otra embestida y después otra. La cosa empezó a divertirle. Se tendió sobre el estómago con el escarabajo entre las zarpas. Continuó sus experimentos. Empezó a sentirse cansado y después indiferente y distraído. Comenzó a dar cabezadas de sueño y poco a poco el hocico fue bajando y tocó a su enemigo, que se le prendió en el acto. Hubo un aullido estridente, una violenta sacudida de la cabeza del perro y el escarabajo fue a dar un par de varas más adelante y aterrizó como la otra vez de espaldas. Los espectadores vecinos se agitaron con un suave regocijo interior. Varias caras se ocultaron tras abanicos y pañuelos. Tom estaba en el apogeo de la felicidad. El perro parecía desconcertado, y probablemente lo estaba, pero tenía además resentimiento en el corazón y sed de venganza. Se fue pues al escarabajo, y de nuevo emprendió contra él un cauteloso ataque, dando saltos en su dirección desde todos los puntos del compás, cayendo con las manos a menos de 1 pulgada del bicho, tirándole dentelladas cada vez más cercanas y sacudiendo la cabeza hasta que las orejas le abofeteaban. Pero se cansó una vez más. Al poco rato trató de solazarse con una mosca, pero no halló consuelo. Siguió a una hormiga dando vueltas con la nariz pegada al suelo, y también de esto se cansó enseguida. Bostezó, suspiró, se olvidó por completo del escarabajo y se sentó encima de él. Se oyó entonces un desgarrador alarido de agonía y el perro salió disparando por la nave central. Los aullidos se precipitaban y el perro también. Cruzó la iglesia frente al altar y volvió raudo por una nave lateral. Cruzó frente a las puertas. Sus clamores llenaban la iglesia entera. Sus angustias crecían al compás de su velocidad, hasta que ya no era más que un lanudo cometa, lanzado en su órbita con el relampagueo y la velocidad de la luz. Al fin, el enloquecido mártir se desvió de su trayectoria y saltó al regazo de su dueño. Este lo echó por la ventana y el alarido de pena fue haciéndose más débil por momentos y murió en la distancia. A todo esto el público tenía las caras enrojecidas y se ahogaba con reprimida risa, y el sermón se había atascado, sin poder seguir adelante. Se reanudó enseguida, pero avanzó claudicante y a empellones, porque se había acabado toda posibilidad de producir impresión, pues los más graves pensamientos eran recibidos con alguna ahogada explosión de profano regocijo, a cubierto del respaldo de algún banco lejano, como si el pobre párroco hubiese dicho alguna gracia excesivamente picaresca, y todos sintieron un gran alivio cuando el trance llegó a su fin y el pastor echó la bendición. Tom fue a su casa contentísimo, pensando que había un cierto placer en el servicio religioso cuando se intercalaba alguna pequeña variedad. Solo había una nube en su dicha. Se avenía a que el perro jugase con su escarabajo, pero no conceptuaba decente y recto que se lo hubiese llevado.